temas el día de hoy, que son, en primer lugar, los tributos fiscales o la parafiscalidad, y en segundo lugar, en último lugar, casi como un apéndice de la materia que empezamos a ver el lunes pasado, las contribuciones de carácter público no tributario. La mayor parte de la clase tiene que ver, pues, con tributos parafiscales. Parafiscalidad quiere decir paralelo al circuito fiscal. Es decir, un tributo fiscal es el que rige o el que se rige por el régimen jurídico normal y típico de los tributos. Esto es, el Estado los crea y los recauda el organismo fiscal habitual. En Costa Rica, ese organismo es la Dirección General de Tributación o en general el Ministerio de Hacienda. Entra a la Caja Única del Estado y se gasta a través del presupuesto estatal. Mientras que algunos tributos que se gestionan total o parcialmente fuera de ese circuito fiscal se llaman parafiscales. Por ejemplo, en Costa Rica, los impuestos que administra el INDER, el Instituto de Desarrollo Rural, aunque los cobra mayormente la Dirección General de Tributación, no entran a la Caja Única del Estado, sino que entran al presupuesto del INDER. Y en algunos casos es el propio INDER el que los cobra, ya no dentro del circuito fiscal, sino parafiscal. Es decir, ¿qué es lo que caracteriza, de acuerdo con Ferreiro Lapaz, un profesor de la Universidad Complutense de Madrid, lo que caracteriza a la parafiscalidad? Lo que la caracteriza es la existencia de un circuito de ingresos y gasto público distinto en alguno o en la mayoría de sus tramos, paralelo al circuito típico o normal de los ingresos y gastos del Estado. Decía que la naturaleza no es pacífica. En concreto, no siempre se habla de tributos. Por lo menos en Costa Rica hay una discusión sobre si algunos conceptos que en el resto del mundo son tributos parafiscales, si lo son, si tienen ese carácter de tributo en Costa Rica. Viste este dictamen de la Procuraduría General de la República del año 2005. Se utiliza el concepto de parafiscalidad para hacer referencia a la contribución destinada a cumplir un fin específico que constituye la razón de ser de la obligación. La particularidad del tributo parafiscal consiste en que no es administrado por órganos del Estado ni figura como ingreso presupuestario suyo. Aquí tal vez lo que deberíamos decir es, no es por órganos del Estado central o del Estado en su mínima expresión, sino por otros entes públicos. Ya pusimos el caso del INDER, otro ejemplo es el de la Caja Costarricense del Seguro Social, y por tanto esos ingresos no se administran por el órgano encargado de administrar generalmente los tributos. Ya dije que en Costa Rica es la Dirección General de Tributación. Para algunos tributos de importación puede ser la Dirección General de Aduanas. Y además eso que se cobra de impuesto parafiscal a los tabacos y a los licores por parte del INDER, no lo administra la Dirección General de Tributación o la Dirección General de Aduanas y no forma parte del ingreso presupuestario del Estado costarricense. No quiere decir esto que el INDER no sea del Estado costarricense, simplemente que no es dijéramos, de los órganos estatales, del núcleo duro de los órganos estatales previstos en la Constitución Política. A este dictamen de la Procuraduría me parece que hay que añadirle que aquellos tributos que cobran los órganos territoriales, como las municipalidades, sí son fiscales. Es un tributo fiscal que el ingreso lo administra la municipalidad y lo gasta la municipalidad, y eso es un tributo fiscal. O sea que por órganos del Estado, en realidad, pues estaría más completo si dijera
órganos del Estado central o territorial, como son las municipalidades. De esa cuenta, en otros países que tienen una organización territorial de más niveles, en Estados Unidos los estados, en España las provincias, las regiones, en Argentina las provincias, en Rusia los entes federales, las provincias en el Canadá. Esos países de organización territorial mayormente federal que tienen más niveles de organización, lo que cobre el Estado, lo que cobre la municipalidad, lo que cobre el ente federal. Profe, Sí. disculpe que le interrumpa, es que hay un compañero que dice que aún no tiene el acceso para entrar a la reunión. Vamos a ver qué logramos hacer. Gracias. A don Leo ya lo admití. Bueno, lo está admitiendo el programa. Bien, decía que en esos otros países que son de organización territorial no de 2 niveles como la costarricense, sino de 3 niveles, forma parte del circuito fiscal lo que cobre cada uno de esos niveles. En Costa Rica solo existen 2 tributos o 2 circuitos fiscales, el municipal y el del Estado Nacional. Por tanto, lo que no está en ese circuito fiscal entra en la parafiscalidad. Dice la Sala Constitucional, este voto ya de hace más de 20 años, del año 97, puede concluirse que con base en la potestad tributaria en relación especie-género con la de imperio, puede perfectamente obligarse al pago universal de una contribución parafiscal cuyo carácter, que remite usualmente a la ayuda financiera de un ente ajeno a la administración central que el Estado estime de suficiente importancia para la consecución de un interés público como para usar su poder tributario. Es la misma característica que veremos a partir de la próxima semana de reserva de ley que aplica a los tributos fiscales, aplica también para los tributos parafiscales. Es el uso de la misma potestad de imperio, de la potestad tributaria que forma parte de la potestad de imperio. Es decir, a diferencia de lo que decía Federico Lapazza en la primera de las filminas, que decía que en algún lugar puede establecerse con una disposición de rango inferior a la ley, en Costa Rica ello no es posible. En Costa Rica necesariamente debe hacerse uso de esa potestad del legislador de emitir leyes que creen tributos. Dice este profesor argentino Héctor B. Villegas, bajo la denominación de parafiscales han aparecido contribuciones destinadas a la previsión social, a las cámaras agrícolas, a los fondos forestales, centros de cinematografía, bolsas de comercio, centros de estudio, colegios profesionales, etcétera, o sea, a entidades de tipo social o de regulación económica. En Costa Rica, la cuota que se paga al colegio de abogados o cualquier colegio profesional tiene este carácter, es parafiscal. Según este profesor, hay 3 características de la parafiscalidad que denuncia así. No se incluye su producto en los presupuestos estatales, en Argentina de la nación, en Costa Rica sería del Estado. No se incluye en los presupuestos de las provincias. Recuerden que en Argentina las provincias son equivalentes a los estados de otros estados federales, o de los municipios. No son recaudados por los organismos específicamente fiscales del Estado, la Dirección General Impositiva en Argentina, equivalente a nuestra Dirección General de Tributación, las Direcciones Generales de Rentas, que son el equivalente a nuestra Dirección General de Tributación, solo que a nivel provincial en ese país. Y no ingresan en las tesorerías estatales, sino directamente
en los entes recaudadores o administradores de esos fondos. La segunda de esas características no son recaudadas por los organismos específicamente fiscales del Estado, no se cumple en todos los casos. Esto es, algún ente, por ejemplo en nuestro país, el INDER, puede encargarle el cobro del impuesto de cigarrillos o de licores. En la importación de cigarrillos y de licores lo puede encargar a la Dirección General de Aduanas. Entonces dijéramos que lo recauda, pero no por cuenta propia, sino por cuenta ajena a la Dirección General de Aduanas. Lo mismo es posible en materia de cuotas de seguridad social. La Ley de Protección del Trabajador del año 2000 previó específicamente que tributación y la caja pueden llegar a un arreglo para que se cobre por uno solo de los dos, juntamente con el impuesto al salario, las cuotas de seguridad social. Está autorizado en la ley. Otra cosa es que nunca se han puesto de acuerdo tributación y la caja para que uno de los dos cobre ambos tributos. Dijéramos que recelan uno del otro. Pero que está previsto en la legislación. Este otro dictamen de la Procuraduría dice lo siguiente: se trata así de tributos destinados a financiar actividades específicas cuyos recursos no ingresan al presupuesto del Estado. Esa no incorporación al presupuesto no se motiva en la presencia de un tributo con destino específico, con el cual se pretenda desconocer el principio de unidad presupuestaria en sus diversas manifestaciones. Yo creo que sí se rompe el principio de unidad presupuestaria con los tributos para fiscales. Quizás aquí lo que me interesa señalar es que los tributos para fiscales son tributos. El elemento primordial del tributo, dice la Sala Constitucional, es la coerción por parte del Estado, ya que es creado por su voluntad soberana con prescindencia de la voluntad individual. Los tributos son prestaciones obligatorias y no voluntarias, son manifestación de voluntad exclusiva del Estado desde que el contribuyente solo tiene deberes y obligaciones. Eso sucede, que dice la Sala Constitucional, la coerción por parte del Estado, puede predicarse indistintamente de los tributos fiscales y de los tributos parafiscales. Dice la Procuraduría: importa recordar que las contribuciones parafiscales son tributos y como tales les resulta aplicable el régimen jurídico tributario, sobre todo el principio de reserva de ley. Conforme a este principio, es el legislador quien debe decidir sobre el hecho imponible, la base imponible, la determinación del sujeto pasivo y del sujeto activo, la tarifa del impuesto, así como el procedimiento sancionatorio. Esta consecuencia que saca tan lúcidamente la Procuraduría en ese dictamen del año 2005, es lo que está detrás de la discusión en Costa Rica de si las cuotas de seguridad social son o no tributos. Si sí lo son, aplica el principio de reserva de ley. Si no lo son, no aplica el principio de reserva de ley, o por lo menos no aplica para la totalidad de los elementos estructurales del tributo. Esos elementos estructurales del tributo son los que están en el artículo 5 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, y me permito sugerir, por favor, que lo lean, ese artículo 5, si lo tienen a mano. En cualquier caso, se considera que hay reserva de ley sobre el hecho generador o hecho imponible, sobre la base imponible, es decir, sobre qué se calcula el tributo, sobre cuál es el sujeto pasivo y cuál es el sujeto activo, sobre cuál es la tarifa, así como sobre los procedimientos para aplicar sanciones. Y lo mismo habría que decir para la extinción de la obligación tributaria. Dicho en otras palabras, para saber si aplica o no
prescripción para saber si aplica o no otras formas de extinción de la obligación tributaria, por ejemplo, compensación, se requiere reserva de ley. Bien, esto que acabamos de decir hasta ahorita de contribuciones parafiscales en general, vamos a tratar de hablar un poquitín sobre las cotizaciones de seguridad social, de las cotizaciones a la Caja Costarricense del Seguro Social. Lo primero que habría que decir es que esas contribuciones que nacieron en el año 43 del siglo pasado, fueron elevadas a rango constitucional. Ahorita están en el artículo 73 de la Constitución Política. Ese artículo 73 de la Constitución Política estableció seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intelectuales y dispuso que el sistema de seguridad social fuera tripartito, es decir, basado en la contribución del Estado, de los patrones y de los trabajadores. No dice a partes iguales, dice que los tres deben contribuir forzosamente. Dicho en otras palabras, sería inconstitucional que alguna de las tres patas de ese banco dejara de contribuir. La Constitución Política también dice que la finalidad de ese régimen de seguridad social es proteger a los trabajadores contra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, muerte y demás contingencias que determine la ley. Dicho en otras palabras, esos riesgos que menciona el artículo 73 son un mínimo que podría ser superado por la ley. No por una decisión de la Junta Directiva de la Caja, no por una decisión de un órgano menor que la Asamblea Legislativa. Es decir, son esos riesgos y para ampliarse a riesgos diferentes se necesita que ello sea aprobado por la Asamblea Legislativa. Dice también el artículo 73 que la administración de ese sistema de seguridad social estará a cargo de una institución autónoma denominada Caja Costarricense del Seguro Social. Administración y gobierno de los seguros están a cargo de esa institución autónoma. Y termina el último párrafo del artículo 73 diciendo que los fondos y las reservas recaudados por esta Caja Costarricense del Seguro Social no pueden transferirse, no pueden emplearse en finalidades distintas a las que motivaron su creación. Por su parte, el artículo 2 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social dice que el seguro social obligatorio, y esto es porque el artículo precedente habla también de un seguro social voluntario, el obligatorio comprende los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario. Además, comporta una participación en las cargas de maternidad, familia, viudedad y orfandad y el suministro de una cuota para entierro de acuerdo con la escala que fije la caja, siempre que la muerte no se deba al acaecimiento de un riesgo profesional. Si lo fuere, por un riesgo profesional, está cubierto no por el seguro social de la caja, sino por el seguro de riesgos profesionales, también obligatorio del INS. Estos riesgos que se mencionan en este artículo 2 están agrupados en dos seguros sociales. En el seguro de enfermedad y maternidad, el SEM, y en el seguro que suele llamarse de pensiones o de invalidez, vejez y muerte. Dijéramos, la caja administra dos seguros obligatorios que son enfermedad y maternidad y pensiones, ya sea para el propio trabajador o ya sea para el cónyuge o hijos supervivientes. Dice el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja: los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas
deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites será requisito estar al día y hay una serie de trámites que vienen a continuación. Es decir, este artículo 74 de la ley constitutiva tiene una especie de sanciones indirectas o de sanciones que no se llaman sanciones, pero que su naturaleza es la de una sanción, para aquellos que no estén al día con las cuotas de seguridad social. Por ejemplo, no pueden contratar con el Estado, no pueden participar en licitaciones, no pueden participar en contrataciones administrativas con las municipalidades ni con los órganos del Estado central o descentralizado. Si participaron y ya hicieron el trabajo, no les pueden pagar. En fin, hay una serie de trámites administrativos, dice ese artículo, pero es más que trámites administrativos, sino de consecuencias económicas que se tienen en el caso de que no se esté al día con pago de sus obligaciones. Noten que se habla de patronos, es decir, el régimen tripartito de la caja, Estado, patronos, trabajadores. Aquí estamos hablando del segundo de los pilares de ese régimen tripartito. Y a continuación se habla de personas que realicen actividades independientes o no asalariadas. Ello es así porque la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000 amplió el régimen tripartito de la Constitución, extendiéndolo también a trabajadores independientes, es decir, a trabajadores que cabalmente se caracterizan porque no tienen patrono, porque no están en una relación de dependencia laboral. Esos trabajadores independientes, desde el año 2000, hace 20 años, son también obligados a contribuir a las cuotas de seguridad social de manera forzosa, no de manera voluntaria. Dijo la Procuraduría en este primer dictamen del año 2000, estamos frente a un deber constitucional que el derecho de la Constitución le impone a los habitantes de la República frente al cual no cabe eximente. Me parece, como veremos en su oportunidad cuando hablemos de las exenciones, que esta afirmación no es completamente exacta. Las exenciones son una modalidad del deber de contribuir. Y en el año 2005, dijo también la Procuraduría, la prefiscalidad se constituye en el mecanismo normal de financiamiento de organismos de seguridad social o de entes representativos de intereses productivos o profesionales, sin que pueda considerarse que los recursos que el tributo genere sean recursos estatales. Es otra forma de decir que no son estatales, sino parafiscales. La doctrina, en España, en Argentina, en México, identifica las cotizaciones de seguridad social como prestaciones patrimoniales de carácter público. ¿Qué es una prestación patrimonial de carácter público? Pues un tributo. Dice Urquizu Caballé, que es un autor español. Múltiples prestaciones pueden considerarse como prestaciones patrimoniales de carácter público, tales a los precios públicos, a las tarifas de servicios públicos, determinados cánones y sobre todo las cotizaciones de la seguridad social. Empezamos diciendo que esta materia no es pacífica, pero que yo me inclino claramente porque son las cotizaciones de seguridad social, son tributos, específicamente de la categoría tributos parafiscales. Y para llegar a esa conclusión, basta fijarse en las características del tributo. Primero, son debidos a un ente público. En el caso de los tributos fiscales, son debidos al Estado. En el caso de los tributos parafiscales, a entes públicos diferentes del Estado. En segundo lugar, son coactivos. Impuesto quiere decir cabalmente que se impone a la voluntad del que soporta esa carga. Y además se destinan
a la financiación de necesidades públicas o de fines públicos o de fines constitucionalmente tutelados. Esas tres características, el sujeto activo es un ente público, son coactivos no voluntarios y en tercer lugar, se destinan a la financiación de necesidades públicas, es lo que caracteriza a los tributos. Y noten que esas tres características son predicables de las cuotas de seguridad social. No obstante, en Costa Rica, ese carácter de tributo, cabalmente por la consecuencia de que se exigiría la reserva de ley, no es universalmente admitida o no ha sido históricamente admitida por todo el mundo. En la actualidad, la Caja disputa mucho ese carácter de tributos. Dijo la Sala Constitucional en el año 98, ya hace bastantes años, el pago de la cuota o contribución de seguridad social no es un tributo, sino el pago de una obligación legal que es condición esencial para la existencia misma del régimen de seguridad social. Su finalidad es el fortalecimiento del fondo para protección y beneficio de los propios contribuyentes. Pues es muy criticable esta afirmación de la Sala, ¿verdad? No es el tributo, sino el pago de una obligación legal. ¿Y acaso no es que todos los tributos son obligaciones legales? No obstante, bastantes años después, en el año 2006, se interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento de verificación o de fiscalización de las cuotas de seguridad social por parte de la inspección de la Caja, reglamento que decía que eran aplicables las reglas de base presunta. Entonces se decía, bueno, la ley constitutiva de la Caja no contiene reglas de base presunta. Por tanto, no se puede, es jurídicamente imposible que la inspección aplique esas reglas de base presunta que están previstas básicamente en los artículos 116, 125 y 124 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La Sala declaró sin lugar esa acción de inconstitucionalidad, diciendo lo siguiente: no debe olvidarse que el pago de los seguros sociales se constituye en un tributo parafiscal, en tanto sus fondos están dispuestos a favor del ente de gestión social, por lo que rompen con el principio de caja única, cuya administración se le atribuyó por mandato constitucional, artículo 73, a la Caja Costarricense del Seguro Social. En virtud de lo cual esta disposición de orden legal, es decir, la que permite aplicar base presunta, es absolutamente aplicable cuando realiza la labor de cobro y recaudación de estos pagos. Dijo lo contrario de lo que había dicho en el 98. En el 98 dijo no es un tributo, en el 2006 dijo es un tributo parafiscal y por esa razón le es aplicable la legislación del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Discúlpenme. Esa afirmación es tributo y por tanto le es aplicable el Código Tributario tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, las reglas de prescripción del Código Tributario deberían ser plenamente aplicables a las cuotas de seguridad social, porque si es un tributo y si ya dijo la Sala que le aplican las disposiciones del Código por tratarse de un tributo parafiscal, también deben aplicarle las reglas que tienen que ver con la extinción de las cuotas de seguridad social. También debería aplicarle otros institutos previstos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, por ejemplo, la consulta tributaria, la consulta con carácter de silencio positivo prevista en el artículo 119 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. También debería aplicarle
el órgano que conoce las apelaciones, a saber, el Tribunal Fiscal Administrativo, en el caso de que haya disputa entre el ente fiscalizador y el obligado a pagar. En el año 2018, o sea, noten que venimos de dos sentencias que dicen lo contrario una de la otra. La del 98 dice no es un tributo, la del 2006 dice es un tributo. En el año 2018, la sala examinó esas dos tesis que había sostenido en el pasado y dijo lo siguiente. Son 3 filminas, porque poner toda una sola filmina hubiera hecho las filminas demasiado pesadas, más de lo que ya son. En lo que atañe a la controversia jurídica constitucional que tenemos entre manos, desde la perspectiva de esta sala, son plausibles 2 tesis. La primera, que considera que al ser un tributo, véase al respecto la sentencia, la del 2006 que vimos en la filmina anterior, irremediablemente sus elementos estructurales, hecho generador, tarifa, base de cálculo, sujeto activo y pasivo, etc., deben ser definidos por ley formal. Esta última consecuencia no ha sido validada por la Sala Constitucional. En esta dirección, si los elementos estructurales de la contribución parafiscal no estuviesen establecidos por ley formal, se estaría vulnerando el principio de legalidad tributaria, máxime si se toma en cuenta que en la lucha de los varones ingleses por hacerse de la potestad tributaria, algunos encuentran el origen del Parlamento y la democracia. No hay democracia sin Parlamento, ni de este sin la oposición. En resumidas, en este caso específico, o sea, si se admite la primera tesis, que es un tributo, se debe aplicar el principio de legalidad tributaria. La segunda tesis, la cual ha sido sostenida por este tribunal, entre otras, las sentencias números, esta del 94 y la del 98 que vimos, es la que considera que no estamos en presencia de una contribución parafiscal y, por consiguiente, no se debe aplicar el principio de legalidad tributaria. El pago, la cuota, contribución, según sea el caso, no es un tributo, como quedó dicho en los párrafos anteriores, sino el pago de una obligación legal, que es condición esencial para la existencia misma del régimen, creada precisamente en beneficio de los mismos contribuyentes. Entonces vean que en este fallo del 2018 recoge la primera tesis, digamos, recoge qué ha dicho con anterioridad en el 2006, que es un tributo, en el 94 o en el 98, que no es un tributo, y llega a esta conclusión. Según la doctrina más autorizada en materia tributaria, las contribuciones parafiscales son un tributo, pues contienen los elementos materiales de la obligatoriedad, el deber de pagarlas, quienes se encuentren en el supuesto de la norma creadora, de singularidad debido a que afecta a un determinado y único grupo social o económico, y la destinación sectorial a causa de lo que se recauda a través de esta prestación obligatoria que se utiliza en beneficio exclusivo del grupo que pagó el tributo. Estamos, pues, ante el ejercicio de una potestad de imperio del Estado que impone prestaciones pecuniarias para el cumplimiento de los fines sociales y económicos. Ergo, solo a través de una ley formal se pueden crear tributum sine lege. Esta afirmación es un tributo. Esta afirmación tiene reserva de ley, solo se pueden crear a través de una ley formal. No obstante, en la misma sentencia se dice, ya no lo recogí en las filminas, pero en la misma sentencia se dice que el modo de cuantificar esas cuotas de seguridad social no tiene que estar necesariamente en la ley, sino que se puede calcular con base en el cálculo, con base en el monto de los seguros que se financian. Y hace el paralelismo con las tasas. Recuerden que cuando hablamos de tasas dijimos el modo de calcular la tasa es el costo más un porcentaje de utilidad para el establecimiento, para mantenimiento del servicio. Pues algo parecido dice la Sala Constitucional
ya no está recogido en estas disciplinas, pero créanme por favor que está en ese otro 13.658 del año 2018, que dice que los tributos parafiscales de contribución a la seguridad social se pueden calcular como las tasas, es decir, dividiendo el costo de la prestación del servicio entre los beneficiarios de ese servicio. ¿Qué problemas tiene esa consecuencia que sacó la Sala Constitucional, o esa conclusión a la que arribó la Sala Constitucional? A mí me parece que tiene que tener un cierto límite. Por ejemplo, en este momento, al día de hoy, está en discusión si las pensiones son sostenibles o no. Y hay estudios que dicen que no son sostenibles, o que debe crearse una mayor carga, un mayor porcentaje para que sean sostenibles las pensiones. Es decir, pasar del 4.54, me parece que es el seguro de invalidez, vejez y sobrevivencia, pasar al doble o el triple de eso para los trabajadores asalariados, y ya a los trabajadores independientes se les cobra un porcentaje mucho mayor. Pero claro, en sociedades como la costarricense, que están envejeciendo rápidamente y que se están convirtiendo en una población jubilada muy grande, y cada vez se estrecha más el número de quienes contribuyen al sostenimiento de esas jubilaciones y pensiones, hacer una mera distribución de los costos entre el número de los que pagan puede llegar a ser confiscatorio. Vean la clase de protestas que hubo a finales del 2018 por muchos temas, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, pero también los aumentos en las cotizaciones de la caja, por subir medio punto porcentual, o por un programa que iba a subir 3 puntos porcentuales en la siguiente década para los trabajadores asalariados. Pues lo mismo puede suceder si con base en un estudio actuarial se dice, bueno, pues esas pensiones hay que duplicar las contribuciones, porque si no, no alcanza para el pago de las pensiones. Eso me parece que no está resuelto por esta sentencia del 2018. ¿Qué sí resolvió? Resolvió la naturaleza del tributo. ¿Qué dejó de resolver? La forma de cuantificarlo. Y me parece que la comparación con las tasas me parece que es insuficiente. Este problema, ¿cómo se cuantifican? De alguna manera está previsto el problema, o el origen del problema está en el artículo 23 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Las cuotas y las prestaciones, es decir, lo que se cobra y lo que la institución aseguradora brinda en retorno, serán determinadas por la Junta Directiva de acuerdo con el costo de los servicios que haya de prestarse en cada región y de conformidad con los respectivos cálculos actuariales. La contribución de los trabajadores no podrá ser nunca mayor que la contribución de sus patronos, salvo los casos de excepción en que, para dar mayores beneficios a aquellos, es decir, a esos trabajadores, y para obtener una más justa distribución de las cargas del seguro social obligatorio, señale el reglamento con base en recomendaciones actuariales. Ahí está el origen del problema. El que el costo de los servicios debe calcularse actuarialmente, de los servicios y de las cuotas para financiarlo. Quisiera decir que es muy propio de la naturaleza de un seguro, de los seguros privados y de los seguros colectivos obligatorios, como el de seguridad social, es muy propio de los seguros el cálculo actuarial. Es decir, para saber cuántas jubilaciones hay, cuál es el monto de la jubilación para pagar, hay que estimar
cuántos contribuyentes hay, cuánto va a contribuir cada uno de esos contribuyentes, cuánta sobrevida a partir del momento de la jubilación, cuál es el número de años que habrá que pagar esa jubilación, cuáles son los rendimientos de las cuotas que se ponen en el fondo de jubilaciones y pensiones. En fin, hay que hacer una serie de cálculos actuariales que son muy complicados en materia de pensiones. De hecho, pues hay una especialidad en la carrera de matemáticas que se llama así, cabalmente, cálculo actuarial. Ahora, ese cálculo actuarial no aplica solo para las pensiones, también aplica para el seguro de enfermedad y maternidad. Es decir, para saber cuánto cobra la caja, tiene que hacer el cálculo, obviamente pues lo hace para todos sus servicios, pero pongamos un ejemplo, tiene que hacer el cálculo de cuánto le cuesta el servicio de ortopedia, es decir, cuántos accidentes va a haber en Costa Rica en el año 2020, cuántos de esos accidentes van a requerir intervención quirúrgica, cuántos yesos, cuántos días de hospital, cuántos medicamentos debe proporcionar la farmacia después del accidente. Y ese costo de prestar el servicio de ortopedia en todo el territorio nacional y para todos los asegurados se calcula actuarialmente, es decir, no todos los que andan en moto, no todos los que andan en automóvil, no todos los que se caen de un árbol se identifican con el número total de la población, sino que se me ocurre que si hay 1 millón de asegurados o 1,5 millones de asegurados, probablemente habrá, no tengo idea, pero me imagino 80,000 pacientes del seguro de enfermedad y maternidad en el seguro de ortopedia, en el servicio de ortopedia, perdón. Por tanto, tiene la caja que calcular cuántos accidentes o cuánto va a costar el servicio de ortopedia. Tiene que calcular cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos profesionales de la salud deben intervenir en prestar ese servicio. Y con esa cuantificación decir, bueno, pues actuarialmente tengo que dividir ese costo de los servicios entre el número de asegurados. Y lo mismo para todos los servicios de seguridad que presta la caja, o sea, para cánceres, para servicios psiquiátricos, para dentistas, para todos los servicios que preste la caja. Evidentemente, el estudio actuarial es un estudio muy complicado, parte de unos supuestos que puede la realidad excederlos absolutamente, como está sucediendo en este momento con el coronavirus. Es decir, era imposible hacer un presupuesto el año pasado de respiradores, de vacunas, de todo lo que hemos visto en estos días en la prensa con ocasión del coronavirus. Pero eso es lo que dice el artículo 23, debe calcularse los servicios de manera actuarial. Esta es una cuestión abierta. Me parece que ya no es abierta la cuestión de la naturaleza del tributo, de la naturaleza tributaria de las cuotas de seguridad social. Me parece que tampoco es objeto de controversia, después de lo que dijo la sala, que hay reserva de ley. Y me parece que todavía está abierta la cuestión de la cuantificación, un elemento que normalmente está previsto en la ley, que normalmente tiene reserva de ley, pero que la sala dijo en este voto 13.658 que en el caso de las cuotas de seguridad social debe calcularse de manera actuarial, como dice también el artículo 23 de la ley constitutiva de la caja. Voy a hacer una pausa para activarlos a todos y hablar o preguntar sobre lo que acabamos de decir.
Listo. Quienes tengan preguntas, dudas, aclaraciones o comentarios, los invito a que las planteen en este momento. La verdad, profe. ¿Me escucha? No te escuchaba, pero creo que ahorita sí ya subí un poquito el volumen. ¿Ahora sí me escucha? Sí, te escucho. A la hora de plantear cómo ser demandar o ser demandado de un tribunal, importa, bueno, obviamente sí importa saber si las cuotas de la caja son impuestos para fiscales o no, digamos. ¿Cómo manejaría uno esa situación, digamos? ¿Los consideramos o no? ¿O hay que fijarse en la resolución más reciente de la Procuraduría o de la Sala Cuarta o exactamente? Porque he notado que ya he explicado varias veces que dependiendo de donde se vea el punto de vista, sí pueden ser o no pueden ser. Sí, bueno, yo opino, es una opinión obviamente, no pretende ser la verdad absoluta. Opino que lo que dijo la sala más recientemente me parece que es vinculante para los otros tribunales y vinculante para la propia Caja Costarricense del Seguro Social. Es decir, me parece que hay reserva de ley, me parece que, o sea, por ejemplo, si estamos discutiendo prescripción, la prescripción civil o la prescripción general, cuando no hay norma específica, es la del Código Civil, que es de 10 años. La prescripción tributaria, con algunas excepciones, es de 4 años. Si lo que estamos discutiendo y lo que interesa es aplicar esa prescripción tributaria, pues obviamente tenemos que partir de la definición de tributo que en este voto del 2018 le dijo la sala, tienen las contribuciones de seguridad social. La ley de protección al trabajador del año 2000, la ley de reforma procesal laboral dijo que las discusiones de cuotas de seguridad social deben ser dirimidas por los tribunales de trabajo. Una norma parecida que ya existía en el Código de Trabajo fue declarada inconstitucional hace bastantes años. Pero la reforma procesal laboral volvió a poner esa competencia de los tribunales laborales para dirimir esta materia. Dijéramos que eso tiene algún sentido cuando las cuotas de seguridad social están en el marco de una relación de dependencia laboral. Es decir, se calcula que hay 1.100.000, 1.200.000 asegurados en relación de dependencia. Eso es posible que baje y muy drásticamente en estos meses por el coronavirus. Pero bueno, dijéramos hay 1.000.000 de asegurados que son asegurados por relación de dependencia laboral. Y si las cuotas se calculan sobre un elemento básico de la relación de dependencia laboral, como son los salarios, pues evidentemente el idóneo para hacer ese cálculo o esa discusión debería ser el tribunal laboral. Pero en el caso de los trabajadores independientes, se calcula que en el país hay unos 540.000 trabajadores independientes. Dicho sea de paso, apenas contribuyen a la seguridad social unos 7.000 de esos 500.000. Realmente muy poquitos, menos del 10%. Perdón, dije mal las cifras. Hay unos 500.000 y son contribuyentes algo así como 90.000 de esos independientes. En el caso de los profesionales son como unos 7.000. O sea, los trabajadores independientes que tienen título profesional son como unos 7.000 trabajadores. En el caso de esos trabajadores independientes que no están en relación de dependencia laboral, es decir, que no reciben salario, no parece haber ninguna justificación para que quien conozca las disputas o los conflictos por cuotas de seguridad social sea un
Tribunal de Trabajo. Eso está actualmente en discusión en la Sala Constitucional. Esa norma de la reforma procesal laboral pues ha sido objeto de un par de acciones de inconstitucionalidad pendientes de resolver en este momento. Respondiendo entonces a la pregunta de Leo, me parece que fue el que la planteó. Sí, correcto. Yo creo que sí son tributos, o sea, lo creo por su naturaleza, porque son coactivos, porque tienen finalidad pública, porque están establecidos en la Constitución, porque son parte de un circuito paralelo al circuito fiscal, en fin, todas esas razones que vimos al inicio. Lo creo doctrinalmente y además lo creo porque lo dijo la Sala Constitucional en ese fallo 13.658 del año 2018, que es y que además recogió lo que había dicho antes y dijo, bueno, pues la posición correcta es esta. A mí me parece que de ese fallo de la Sala Constitucional se deriva que es aplicable el Código Tributario en todo aquello que no contradiga la ley especial. La ley especial obviamente es la ley constitutiva de la Caja. Pero si la ley constitutiva de la Caja no tiene una norma, aplica el Código de normas y procedimientos tributarios. Espero haberte contestado. Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Más preguntas, dudas, aclaraciones sobre lo que llevamos dicho hasta ahorita? La cuantificación sería parte de lo que es el control extensivo. Perdón, no te entendí. Javier, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y te repetimos, por favor? Este proceso de cuantificación sería lo que es parte del control extensivo, en este caso de un ente parafiscal. Sí, yo diría que, a ver, en doctrina se habla de que las fiscalizaciones o las cuantificaciones pueden hacerse de dos maneras, por control extensivo y por control intensivo. Control extensivo es aquel que se hace, dijéramos, de manera muy automatizada, de manera muy computacional, dijéramos, con base en declaraciones o con base en información de terceros, mientras que el control intensivo es el que se hace con un auditor que llega a ver los números, que ve estados de cuenta, que ve facturas, que ve... y yo diría que esa cuantificación a la que se refiere ese artículo 23 no es todavía, pues es algo previo al control. Y que la caja puede hacerlo, o sea, puede aplicar esa cuantificación, puede llegar a la determinación tributaria, ya sea extensiva o intensivamente. Hay un proyecto de ley que presentó el diputado Pedro Muñoz diciendo que los trabajadores independientes iban a estar obligados a presentar declaraciones a la Seguridad Social, declaraciones en la misma fecha en que presentan sus declaraciones de impuestos sobre la renta. Ese proyecto de ley no ha sido aprobado y más bien tiene la opinión contraria de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Pero digamos, si llegara a aplicarse, ya sea porque lo establezca la propia Junta Directiva de la Caja, porque lo establezca el proyecto de ley del diputado Pedro Muñoz, la obligación de declarar, la verificación de esas declaraciones sería parte del control extensivo. Y cuando el auditor llega y cuando pide documentos, estados de cuenta, facturas, información de terceros, para cuantificar el caso concreto, estaríamos frente a control intensivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a pasar a lo último que estaba previsto para nuestra clase de hoy, que es la prestación patrimonial de carácter público no tributario. Yo recuerdo que empezamos hablando de
tributos en general, los previstos en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que son impuestos, tasas y contribuciones. Después hablamos de otra figura, que son los precios públicos, que si bien no son tributos, tienen el carácter de prestación patrimonial muy particular, el de precios públicos, como sucede en España con la ley de tasas y precios públicos, que se refiere a servicios que presta un ente público. Después hablamos de tributos parafiscales el día de hoy, es decir, prestaciones patrimoniales de carácter público, de carácter tributario, pero parafiscales. Y la última categoría que vamos a ver, y con eso concluimos el tema segundo de nuestro programa, es las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. Una prestación de carácter público, prestación patrimonial de carácter público, tiene estas características. Primero, la coactividad, igual que los tributos. Segundo, el carácter público, es decir, interviene el poder de exacción del Estado en la creación de la carga y en la configuración. Y después tienen carácter patrimonial, es decir, básicamente pecuniario, económico, es la detracción coactiva del patrimonio de aquel que las soporta. Esas prestaciones patrimoniales son de dos clases: tributarias y no tributarias. Dicho en otras palabras, todo tributo es una prestación patrimonial de carácter público, pero no toda prestación patrimonial de carácter público es un tributo. El género prestación patrimonial de carácter público es más amplio. Incluye los tributos, a saber, impuestos, tasas y contribuciones. Incluye los precios públicos e incluye otras prestaciones de carácter no tributario. Dice esta sentencia del año 95 del Tribunal Constitucional Español: el concepto de prestación patrimonial de carácter público recogido en el texto constitucional es más amplia y abierta que la de tributo. La imposición coactiva de la prestación patrimonial, o lo que es lo mismo, el establecimiento unilateral de la obligación de pago por parte del poder público, sin el concurso de la voluntad del sujeto llamado a satisfacerla, es, en última instancia, el elemento determinante de la exigencia de reserva de ley. Por ello, bien puede concluirse que la coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto de prestación patrimonial de carácter público. En el proyecto de ley de garantías económicas, este es un proyecto de ley que propuso a la corriente legislativa Miguel Ángel Rodríguez antes de ser presidente, cuando era diputado, cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa hace bastantes años. Y me parece que eso fue quizás en el año 94, y que encendió una disputa muy seria, de las disputas doctrinarias más serias que ha habido en la Asamblea Legislativa entre el diputado Miguel Ángel Rodríguez y el diputado Otón Solís. Ese proyecto de ley de garantías económicas cabalmente decía que para la prestación patrimonial de carácter económico se requería reserva de ley. Es decir, era una ampliación del artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política, para que no hablara solo de contribuciones e impuestos, sino que hablara también de prestaciones patrimoniales de carácter económico. Ese proyecto de ley no llegó a ser ley de la República, bueno, no llegó a ser reforma constitucional, pero dijéramos que es interesante recoger o volver a leer esas discusiones de hace más de 30 años, perdón, no más de 30, hace 30 años, eso fue en los años 90. Es interesante para entender este concepto de prestación patrimonial de carácter público en nuestro propio sistema, ya no en el español.
En Costa Rica, un ejemplo es la contribución prevista en el artículo 80 de la Ley de Cooperativas. Tanto la sala primera como la sala cuarta, a partir de la naturaleza coactiva de esa contribución, entendieron que se trataba de un tributo. A mí me parece que eso es un error, porque el beneficiario de un tributo siempre es un ente público. En cambio, el artículo 80 de la Ley de Asociaciones Cooperativas decía que el beneficiario es un ente privado, el CENECOP. El CENECOP que tiene forma de cooperativa o de cooperativa de cooperativas. Se destinaba a una finalidad pública, la capacitación, la solidaridad entre los cooperativistas, que es un sujeto privado. El CENECOP no es público. Cuando la sala primera y cuarta entendieron que el CENECOP era público, me parece que se equivocaron. Entonces, ¿qué es esa contribución del artículo 80 de la Ley de Asociaciones Cooperativas? Es coactiva, no hay elemento volitivo, no pueden los cooperativistas decidir la pago o no la pago. Es ex lege, está establecida en la ley, satisface fines públicos, la capacitación y el desarrollo del movimiento cooperativo en Costa Rica, pero el acreedor es un acreedor de derecho privado, que es el CENECOP. Por tanto, no es un tributo, sino que es una prestación patrimonial de carácter público, pero no tributaria, que es la última de las categorías que están previstas en el tema segundo de nuestro programa de derecho tributario. Profe, es que sigo sin entender el ejemplo de la prestación patrimonial de carácter público no tributario. Entiendo, digamos, que la ley de cooperativas en sí figura como esta, pero ¿hay otro ejemplo de este pago? Cualquier prestación que tenga como acreedor un ente que no sea de derecho público sería prestación patrimonial de carácter público no tributaria. Ok, en ese caso el de las asociaciones, correcto, como ejemplo. Sí. Perdón. Sí. Ok. Por ejemplo, sí, perdón. ¿Las colegiaturas también figurarían acá o no? Las colegiaturas de los colegios profesionales no, porque el colegio profesional es de derecho público. Ok. En este caso es un tributo de carácter parafiscal. Ok, perfecto. Si el colegio fuera de derecho privado, si el colegio de abogados o cualquier colegio profesional fuera de derecho privado, sería prestación patrimonial de carácter público no tributaria. Como es de derecho público, es no tributaria. ¿Más preguntas, dudas, aclaraciones, comentarios? Bueno, si no hay más preguntas, estamos llegando al final de nuestra clase del día de hoy. Les agradezco su atención y su puntualidad para empezar la clase. Estamos terminando bastante antes que lo habitual. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo lunes con el tema 3 de nuestro programa, que es el derecho constitucional, los principios constitucionales de la tributación en Costa Rica. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, Profe. profe. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.